Yo chequeo que sí esté grabando. Bueno, creo que sí, súper bien. Muy bien, ya estamos grabando. Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a continuar entonces el tema de errores innatos del metabolismo relacionado con los lípidos. Vamos a continuar el tema de glucocerebrosidosis. Y recordemos que este curso es un curso virtual, por lo tanto las clases se graban y se suben a la plataforma y al YouTube. Bueno, voy a dejar de compartir la cámara y voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, entonces habíamos quedado por aquí. Voy a retroceder desde acá para que recordemos. Por favor me dicen si están viendo la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, señora. Completa. Sí, profe. Pues la diapositiva sí la vemos completa. Eso. O sea, que esté ocupando todo. Es que a veces me sale solamente, pues me sale el modo presentación. Y no sé por qué. Bueno, pues sí me hago entender que se ve la diapositiva que sigue. Bueno, entonces nosotros habíamos visto estas gangliosidosis, habíamos empezado a ver unas glucocerebrosidosis y dentro de las glucocerebrosidosis vimos la enfermedad de Fabry, ¿cierto? Que tiene, es decir, a partir de los globotriacil ceramida y de los digalactosil ceramida, ¿cierto? La enzima alfa galactosidasa A puede convertirlo ya sea en lactoceramida o ya sea en galactoceramida correspondientemente. También vimos la leucemia metacromática. Vamos entonces a ver ahora esta enfermedad que se llama la enfermedad de Krabbe. Donde básicamente en esta reacción en la cual la galactosilceramida a través de la beta galactosilceramidasa lo convierte en ceramida. Entonces aquí tenemos deficiente esta enfermedad. Vemos también aquí este dibujito. Ay no, perdón. A ver que aquí lo tenemos acá. Y vamos entonces a ver la enfermedad de Krabbe. También nosotros tenemos en nuestro medio pacientes con enfermedad de Krabbe. Recordemos entonces que estas son enfermedades de depósito lisosomal, donde lípidos complejos, es decir, que tienen carbohidratos, que tienen otros compuestos, se acumulan cuando alguna de las deficiencias están deficientes. También se conoce como esfingolipidosis. Recuerden que vimos un poquito eso en la clase pasada. Pero vamos a pasar entonces a la enfermedad de Krabbe. Realmente nosotros no tenemos una, como en todas las enfermedades huérfanas, no hay una prevalencia todavía estimada. Hay algunos lugares mundiales que están la prevalencia está estimada como por ejemplo en algunas poblaciones europeas donde es más o menos 1 en 100.000 y se calcula que la incidencia mundial es de 1 en 100.000 a 1 en 250.000 nacidos vivos. De todas maneras hay que recalcar, recuerden que en estas clases hemos dicho que estas enfermedades, los errores innatos del metabolismo, en su gran mayoría, por no decir todas, son de origen caucasoideo. Fíjense aquí cómo nos está mostrando una de las formas de Krabbe, que es la lactante,
es la más común, más o menos entre el 85 y 90%, y se presenta mucho en la población en los países nórdicos de Europa. En cuanto a la forma de inicio, eh, pues las de inicio tardío sí tienen mayor distribución en el resto de países. Bien, ya llegó por aquí Penélope. Bueno, entonces esta enfermedad es una enfermedad huérfana, es un error innato del metabolismo, donde básicamente tenemos el gen GALC-C, que está ubicado en el cromosoma 14q31, y es el que expresa la enzima galactocerebrosidasa. Entonces, pues lógicamente cuando tenemos esta enzima deficiente, pues se van a acumular estos lípidos que son muy tóxicos para la célula, como ya los vimos en las otras enfermedades de lípidos. También recordemos, como ya les dije, que están dentro de las enfermedades lisosomales. Hay unas que son más agresivas que otros, también depende de la forma de presentación. Generalmente las formas más severas y más graves son las formas eh, en los recién nacidos, en la primera infancia. Entonces, ¿qué sucede? Que estos glucocerebrósidos, glucocerebrósidos, entonces se acumulan en sus diferentes formas. En este caso tenemos galactocerebrósidos y galactoesfingosina, que es lo que se conoce como la psicosina, y se ha visto que se acumula sobre todo en las células neuronales, sobre todo en oligodendrocitos, y eso va a hacer que tengan apoptosis. Al tener apoptosis hay una muerte importante de las neuronas, entonces como consecuencia vamos a tener una desmielinización del sistema nervioso central y periférico. Estos niños nacen común y corriente, generalmente pues no se presentan en los primeros días de vida. Arriba vemos aquí que este niño es un niño común y corriente, donde pues está muy bien y contento, y en el momento en que se empieza a manifestar la enfermedad, entonces se empieza a dar el deterioro y la regresión. Bien, tenemos entonces, hay una variante que es muy rara, ¿cierto? De enfermedad de Krabbe, que se conoce también como Krabbe infantil, que es causada por otro tipo de mutación, y esta es una mutación que se llama la PSAP de la prosaposina, y esta se codifica en el cromosoma 10. ¿Y por qué es importante esta prasaposina? Porque resulta que esta enzima, que es la galactocerebrosidasa, va a ser activada por este compuesto. Entonces, cuando el compuesto está defectuoso, entonces también tenemos la enfermedad. Bueno, entonces la forma más agresiva, la más fuerte, es entonces la forma lactante. Fíjense y verá cómo van cambiando los nombres en cada una de estas enfermedades. Más o menos se empieza a presentar entre los 2 y los 6 meses, y básicamente podríamos decir en una sola frase: los niños presentan unas manifestaciones severas a nivel del sistema nervioso. Miren, la niña que ahorita la veíamos a los 5 meses súper bien,
mírenla que a los 10 meses ya con una rigidez importante, ¿cierto? Hay problemas en los coditos, en las rodillas, ¿cierto? Hay una rigidez importante, ya hay eh, ya están los piecitos curvados, ¿cierto? Hay una reflexia en los tendones, sobre todo en los piecitos, pero en general, ¿cómo se empieza a presentar? Entonces, en la primera etapa el niño es irritable, llorón, a veces presenta rigidez, puede ser en las extremidades superiores o inferiores o incluso en todo el cuerpo. No tiene sostén cefálico, recordemos que el sostén encefálico es muy importante en nuestros chicos. Chicos, voy a verificar que se esté grabando bien para que no vamos a tener problemitas y todo va muy bien. Que no nos pase lo de la vez pasada que no se grabó bien. Bueno, entonces lógicamente no tienen problemas para la succión. Sí, esto es muy importante en neurología y en los chicos, que es lo que se llama la inclusión intermitente del dedo pulgar. Ustedes saben que este es una característica que puede ir hablando de qué está pasando en el desarrollo del bebé. A veces tienen hipertemia y lógicamente retraso en el desarrollo, tanto en talla como en crecimiento. Ya la segunda etapa, ¿cierto? Ya entonces empiezan a ver lo que se llama opistótonos, o episodios hipertónicos. ¿Qué quiere decir opistótonos? Creo que más adelantico tengo una, es donde hay una rigidez total de todo el cuerpo. Mire aquí lo del dedito, ya aquí el niño empieza a tener problemas con la mirada, con la atención, pueden tener crisis mioclónica, recuerden que son como convulsiones o espasmos que se van dando en alguna parte, en algún músculo, generalmente en extremidades. Empieza la regresión del desarrollo con la mano en el puño y la deficiencia visual. Este ya es la clara forma, incluso a veces se arquea, que es lo que se llama el epistoto. Ya entonces ahí los niños generalmente ya tienen una hipotonía severa, es decir, estos niños aquí que se ven con los bracitos realmente están hipotónicos, pero como están en ese estado de rigidez, entonces por eso se ve como si tuvieran, miren cómo está aquí el chiquito. Ya generalmente en esta tercera parte ya tienen compromiso, ya están ciegos, están sordos, tiene una regresión cognitiva muy marcada, aunque es variable, es decir, no siempre es igual en todos los chiquitos. Generalmente cuando ya llegan a esta tercera fase, entonces ya está en estado vegetativo y más o menos fallecen a los 2 o 3 años. Tenemos otra forma que es la forma infantil o juvenil tardía, que se puede presentar entre 1 y 16 años. Recordemos que todas estas clasificaciones, formas, presentaciones o tipos generalmente, o sea, hasta el momento todavía es desde las características clínicas, desde los signos y síntomas que van presentando los pacientes, de la edad de la edad de presentación, es como se clasifica. Igualmente es supremamente variable. La pregunta sería, ay, ¿por qué es tan variable? Eso todavía no lo tenemos muy claro. Sabemos algunas cosas, como depende el tipo de mutación, ¿cierto? Es decir, el tipo de cambio que se hace a nivel de la enzima, que a veces hacen que las enzimas no funcionen muy bien, ¿cierto? Pero funcionan, ¿cierto? Entonces la consecuencia o el resultado de eso es que la progresión de la enfermedad eh,
va a aparecer en un momento más tardío y va a ser más prolongada, más crónica. Bueno, ya cuando la enfermedad se instaura, cuando el paciente empieza a presentar la enfermedad, ya es exactamente igual, con las mismas eh, características que acabamos de ver, es decir, que empiezan irritables, mal geniados, llorones, no comen, agresivos, y empiezan los que ya están en etapa escolar empiezan a tener retraso en el colegio, pues bueno. Otra de las cosas que muchas veces se empiezan, o sea, no son tan notorias como las que, es decir, muchas veces los papás dicen, no, es que el niño es como lloroncito, el niño es como mal genio, es como impaciente, ¿cierto? Eh, pero entonces ya cuando empiecen a tener debilidad, es decir, que se caen, empiezan a tener problemas en la marcha. Oh, man, por favor. Qué pena, es que vino Penélope. Eh, Trastornos en la marcha generalmente atáxicos, o sea, que caminan para un lado y para el otro como un borrachito. Manifiestan ardores, es decir, parestesias sobre todo quemantes, principalmente en las extremidades superiores e inferiores, flemiplegia, pérdida de la visión y la neuropatía pues, periférica que se puede presentar o no. Mm, la regresión cognitiva, cuando se presentan en las formas adultas, que es como la tercera forma, y que diríamos es, eh, por un lado es de mejor pronóstico porque no hay una regresión cognitiva, sino que se van perdiendo algunas habilidades, sobre todo del sistema periférico, del sistema motor, no es tan fuerte y es sobre todo crónica y deteriorante, ¿cierto? Incluso, como les decía en las otras clases, por ejemplo en Sandoff, que tenemos pacientes que lo tienen en forma adulta, realmente de la paciente que hay aquí en Río Negro, o sea, está en muy buen estado. Es decir, es una forma del adulto. La señora pues se casó, tuvo sus hijos, su hijita lo cuida, la cuida. Igualmente pasa en estos pacientes y generalmente tiene pronóstico de vida más o menos hasta la sexta o séptima eh, década de vida. De hecho, pueden morirse por otra cosa. Desafortunadamente no es tan frecuente. ¿Cómo se diagnostica? Es muy complejo, como hemos visto en estas enfermedades. Básicamente es por clínica. El cuadro clínico, como ya verán, es supremamente bizarro, determinar única y exclusivamente por, por cuadro clínico, es decir, uno ver las manifestaciones y decir es un Krabbe, es un Sandoff, es bien complicado. Sin embargo, pues hay como cierto unas pisticas que nos van diciendo es por el lado de lípidos, pues una lisosomal, es una mitocondrial, ¿cierto? Hay como esas pisticas que nos va dando. Eh, entonces empezamos a hacer esos paraclínicos. La velocidad de conducción nerviosa es lenta. Los electroencefalogramas presentan anomalías y en la resonancia magnética se ve alteraciones de sustancia blanca, porque ya vimos que había una desmielización, ¿cierto? Importante, una glosis, atrofia cerebral tardía y calcificaciones cerebrales, sobre todo en la primera y en la primera forma, o la del lactante, y en la del infantil tardía o juvenil.
aunque se van viendo algunos, a veces hay pacientes que pues, se alcanzan a ver algunos hallazgos a nivel de la resonancia magnética cerebral. Pero lógicamente la gold estándar, es decir, la que definitivamente va a dar el diagnóstico, va a ser la determinación de la medición de la actividad enzimática, ¿cierto? Que generalmente se hace en gota seca o por cultivos de leucocitos y fibroblastos. Nosotros aquí no tenemos pues tan fácilmente este tipo, y más cuando no tienen tratamiento, eh, pero de todas maneras pues se empieza a hacer como un screening y se va descartando. Las biopsias de tejido nervioso no se hacen cuando pues, el paciente está vivo. Muchas veces, y en países desarrollados se hace sobre todo post-mortem, que es muy importante pues como para la parte de antecedentes familiares. Y hoy en día, incluso pues por los genetistas clínicos, no es mi caso, yo no soy genetista clínica, sino bioquímica y genetista molecular, pero pues ha habido como una promoción de hacer estas caracterizaciones moleculares, porque de todas maneras son menos invasivas. En nuestro país no se puede decir que es más rápido uno que otro. Yo creo que en nuestro país hay que hacer ambas, y el que salga primero mucho mejor, pero perdón, recordemos el problema de las variantes genéticas de estos países. O sea, eso depende de la técnica que utilicen. Recordemos que hoy en día se está haciendo la secuencia de siguiente generación. Bueno, esta es de las glicoesfingolipidosis, que generalmente no se encuentra y es difícil que la incluyan dentro del tamizaje, cribado o screening neonatal, eh, porque básicamente como no tiene tratamiento, entonces pues no es candidata, aunque en países donde hay una alta incidencia, como en algunos países nórdicos europeos, entonces se hace. Bueno, aquí vemos los diferentes enfermedades diferenciales. Entonces, pues están las leucodistrofias, las gangliosidosis, la uno, la 2, la enfermedad de Canavan. Bueno, hay varias enfermedades y yo diría que en general todo lo que tiene que ver con estos lípidos es muy difícil mirarlo. Ya vimos que el pronóstico de vida va a depender de la presentación, ¿cierto? Generalmente los lactantes es hasta 3 años, los de infancia tardía, dependiendo cuando la inicien, ¿cierto? Y los adultos pues que pueden llegar hasta adulto mayor. El manejo y tratamiento, bueno, hay que partir del hecho de que no hay un tratamiento, hasta el momento no hay un tratamiento específico. Se ha hablado de tratamientos con células madres, trasplante de células hematopoyéticas, terapia celular también se han hecho algunos experimentos, pero hasta el momento pues no han sido muy exitosos. ¿Cuál es el problema de, por ejemplo, lo que es trasplantes? Es encontrar compatibles. Generalmente estos pacientes, cuando no tienen hermanos que son compatibles, entonces entran en estos bancos de espera para trasplante, y cuando los inicios son tempranos, entonces pues la enfermedad va progresando, y ya pues cuando se le hace va a tener unas afecciones importantes. En los pacientes que han sido exitosos el trasplante de células madres, pues lo único que se ha visto es el retraso de la progresión de la enfermedad. Bueno, vamos a pasar ahora, vamos a continuar con el otro grupo de enfermedades.
Muy bien, vamos a continuar. Entonces, continuemos con, vamos a ver estas dos enfermedades a continuación, que son la enfermedad de Gaucher y la de Niemann-Pick. Y es importante verlas juntas porque realmente se parecen mucho. En algunas cosas se parecen mucho, sobre todo al inicio de las enfermedades. eh, y ahí es muy importante hacer la diferenciación, sobre todo porque la enfermedad de Gaucher tiene terapia de reemplazo enzimático. Entonces, esta enfermedad de Gaucher básicamente es una deficiencia de la glucosilceramidasa, ¿cierto? Bueno, aquí recordemos entonces que venimos por esta vía y entonces pertenece pues a las esfingolipidosis, también se conocen, glucocerebrosidosis, ¿sí? Bien. Entonces, esta enfermedad de Kocher, de todas estas enfermedades que hemos visto, es de las enfermedades que más se ha estudiado, que más se ha avanzado a describir muchos de los mecanismos. Por esa razón tenemos, fíjense, en una cantidad de nombres y sinónimos. Podríamos decir que el que está más generalizado hoy en día es la enfermedad de Gaucher, ¿cierto? Pero todavía se sigue hablando Gaucher, síndrome de cerebrosidosis, o lipidosis, o por ejemplo esfingolipidosis 1, o estas otras, pues, glucocerebrosidosis, tipo Gaucher. Realmente estas son los que más se siguen utilizando, pero eh, básicamente su gran mayoría es enfermedad de Gaucher. Esta enfermedad de Gaucher se llama Gaucher pues por Philippe Gaucher, que fue el que describió pacientes. Este era un médico que vio haciendo eh, tinciones de médula ósea, encontró este patrón que es muy importante. Por favor grábenselo para cuando veamos ahorita las células, las de Niemann-Pick. Y la clave como para identificarlas es porque estas células en el citoplasma se ve como si tuvieran papel celofán. Fíjense que este es un extendido de sangre periférica. Es un extendido de sangre periférica. Aquí tenemos entonces un citoplasma lleno de de esto que se ve morado acá, que parece pues como papel celofán, pero en realidad son los esfingolípidos que se han acumulado. Recordemos que lo que sucede verdaderamente es que como se acumulan estos esfingolípidos, se empieza a dar una lisis del lisosoma, y eso va a promover entonces la replicación de esos lisosomas y empiezan a eliminarse en el citoplasma hasta que dañan completamente la célula. Entonces, como les mencioné, fíjense que esta es de las enfermedades que se describieron a finales del siglo XIX. Y básicamente en ese entonces él la describió como hipertrofia idiopática del vaso sin leucemia. Eh, entonces, porque esta fue la célula que encontró, que posteriormente entonces se le dio, a pesar de que a mediados casi del siglo pasado fue que se caracterizó. En 1924 este señor encontró cuáles eran los componentes que se estaban dando en estos pacientes. Y entonces ya ahí, en honor a Gaucher, entonces le dieron el nombre de enfermedad de Gaucher.
Años después ya encontraron que ese compuesto grasoso que había encontrado este doctor Leaf era un glucocerebrósido, ¿cierto? Era un compuesto grasoso y que finalmente se le dio a la presencia de esa célula con tipo de citoplasma, como papel celofán, llamado célula de Gaucher. Y es muy importante porque se puede hacer el diagnóstico. Y llamo aquí la atención para los que se van a dedicar a patología, a hematología, porque a veces esas células están pero no se reportan. Bueno, aquí vemos pues entonces la importancia de este tipo de enfermedades porque básicamente nosotros para muchas funciones, sobre todo desde el punto de vista estructural, de membranas, por eso afectan tanto el sistema nervioso, eh, también pueden, pues son precursores, sus intermediarios para algunos compuestos, otros compuestos del organismo y por eso hacen sus afecciones. Entonces, por esta razón es tan importante no solamente tener cómo sintetizarlas, sino cómo catabolizarlas y cómo ellas, su acúmulo, se pueden volver tóxicos y nocivos para la célula. Entonces, este es el glucolípido o glucocerebrósido que realmente se acumula. Fíjense que aquí está la parte lipídica, la parte del ácido graso y aquí está la parte del carbohidrato. Este compuesto, pues no se tienen que aprender ese nombre, solo por mencionárselos: N-acil, esfingosil 1, beta de glucósido, que básicamente es una esfingosina más un beta de glucopiranidoso. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un carbohidrato de 6 carbonos con una unión beta, ¿cierto? En un anillo piranoso quiere decir de 6 carbonos. Y este es el que se acumula. Bueno, entonces, ¿por qué se acumula? Porque hay una deficiencia en la enzima que se llama glucosidasa, también se conoce como glucocerebrosidasa, pero hoy en día por las técnicas la conocemos más como deficiencia de beta glucosidasa o de beta ácido glucosidasa. Eso lo podemos encontrar. Entonces, básico, y lo digo es porque el nombre del gen es GBA, por glucosidasa beta acid, de su sigla en inglés. Entonces, aquí hay un punto importante. Recordemos que esto se da en el cromosoma 1, pero es importante y que nos debe servir de ejemplo para muchas otras enfermedades, porque no solamente son mutaciones que se dan específicamente en los exones, sino, aquí lo tenemos, mire qué tan bonito, sino porque tenemos pseudogenes. Pseudogenes son genes es decir, son secuencias que son parecidas o tienen la misma secuencia, pero por su conformación en el gen no tienen la capacidad de expresarse. Eso es un mecanismo muy importante a nivel de la evolución, porque nosotros tenemos cantidades de pseudogenes, son genes que se han prendido o apagado, es decir, pseudogenes que se convierten en genes en la evolución o viceversa. Bien, entonces esta enfermedad tiene muchísimas mutaciones. Yo les puse aquí más o menos 200, pero uno encuentra textos que hay donde se dice que hay hasta 300 mutaciones, 250, 300. Bueno, las
el tipo de mutaciones que tienen este gen y qué es lo que da una eh, diversidad importante y por la cual hay tantas variantes genéticas o mutaciones. Recordemos que ya se habla de variantes genéticas, casi que incluye los grandes grupos de mutación, o sea, puntuales, o sea, en un solo aminoácido, en el sitio de splice, en inserciones, deleciones y rearreglos en pseudogenes, ¿cierto? Es decir, que el gen se vuelve como un pseudogen y por eso no funciona muy bien. Esta es una foto, una figura de la actividad enzimática y aquí pongo estas porque si alguien pregunta algo. Profe, hola. En caso de que el tipo de mutación sea de pseudogen, la expresión de la enfermedad va a estar disminuida o se va a expresar de igual manera el resto. No, pues no he leído específicamente eso, cómo se da el fenotipo. No te puedo decir porque no sé muy bien, ¿cierto? Pero te lo digo basado pues como en otras enfermedades que sí he leído. Sí, lo que sucede cuando hay rearreglos de ese pseudogen es que la enzima se expresa, pero no se expresa como es, entonces no funciona bien. ¿De qué va a depender eso? Del sitio de donde se pega el sustrato, ¿cierto? Entonces, pero no se ven para esta enfermedad. Pero aquí es importante, no sé, qué pena no te puedo responder la pregunta, voy a tratar de averiguar. Eh, Continuando entonces, aquí y lo menciono sobre todo estas tres porque las tenemos. Bueno, primero nosotros tenemos aquí esta que es un cambio en la posición 370 de una arginina por una serina, ¿cierto? Y tenemos la L444, que esta también la tenemos de manera importante, que es un cambio de leucina en la posición 444 por prolina. Nosotros tenemos pues, y sobre todo en algunas poblaciones colombianas, pues tenemos poblaciones que son de descendencia de los askenazí, que tienen todo este tipo de enfermedades. También tenemos la del pseudogen, ¿cierto? El pseudogen que está en el exón 4. Y aquí quiero presentarles esto que es muy importante. Esta enfermedad yo le tengo mucho cariño porque cuando yo pasé a la universidad, me presenté a la universidad, pues se supone que yo iba a hacer un super laboratorio. Pues tenía la ilusión de hacer de volver grande el laboratorio de metabolopatías de la universidad, pero desafortunadamente las presiones económicas, como esto no es rentable, no se pudo hacer. Pero quiero presentar esto porque fíjense ustedes, aquí vemos mutaciones de nuestra población colombiana, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que están presentes estas dos con alta frecuencia, las que acabamos de ver, las de los askenazi y la población no judía, pero se encontraron unas nuevas mutaciones que son propias de nuestro país. Incluso, pues aquí no están en estas figuras, esto lo encontraron en el laboratorio de la Universidad de los Andes, perdón, de la Javeriana con esto es del doctor Luis Alejandro Barrera, que hoy en día ya es el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo del Hospital San Ignacio. Incluso ya han caracterizado más y se han encontrado, creo que hasta el momento van 16 mutaciones que son propias nuestras. Entonces este es un claro ejemplo de cómo en nuestro país
así como escuchamos de toda la diversidad que hay en plantas, en insectos, en animales, también en este tipo de enfermedades. Por eso es que yo les digo, ustedes futuros médicos, futuros médicos genetistas, que hay que tener mucho cuidado con ese determinismo genético porque realmente nosotros mm, eh, podemos tener una serie de mutaciones que como estas mutaciones no se encuentran dentro de las bases de datos, entonces salen como falsos negativos. Por eso es muy importante también la clínica. Ahora, la pregunta sería, ¿y por qué en Colombia esta enfermedad sí se ha visto y en otras no? Ah, excelente pregunta y desafortunadamente hay que decirlo y me adelanto, porque esta es de las enfermedades que tiene terapia de reemplazo enzimático. Entonces, generalmente, los laboratorios que trabajan este tipo de enfermedades financian estos proyectos que permiten hacer la búsqueda de estos pacientes. Bueno, entonces aquí vemos entonces cómo estas, y aquí importante que se les grabe para cuando ustedes tengan la duda, ustedes van y se hablan con la del laboratorio y le dicen, estos son extendidos de médula ósea, ¿cierto? Y traten de buscar estas celulitas. Mire, aquí tenemos, este es el núcleo de cada una de estas células y claramente se ven los acúmulos de estos glucoesfingolípidos. Bueno, eh, entonces, mmm, hay una serie de características clínicas que es lo que van a determinar los diferentes tipos de enfermedad de Gaucher. Entonces tenemos básicamente tres tipos, que es el tipo 1, 2 y 3. Esta gráfica me gusta mucho, esto es de esta diapositiva, eso es una gráfica que copio de los brochures que todas estas farmacéuticas sacan porque me parece muy interesante lo siguiente. Fíjense que no hay un límite exacto para la tipo 1, la tipo 2 o la tipo 3, es decir, las manifestaciones neurológicas, las manifestaciones de la enfermedad se sobrelapan unas a otras. Ahora, tenemos por ejemplo en el tipo 1 pacientes que pueden ser asintomáticos, entre comillas asintomáticos, y podríamos decir que en la medida en que va evolucionando la enfermedad, van teniendo algunos de los rasgos que pueden aparecer en los otros tipos. Me explico. Tenemos pacientes tipo 1 que cuando no se les trata, cuando no se les hace el diagnóstico, llegan entonces a una epilepsia mioclónica o pueden llegar a una degeneración neurológica o a una calcificación de válvulas cardíacas. Por eso es tan importante hacer el diagnóstico a tiempo para evitar que la enfermedad evolucione. Ahora, ¿cómo se conocen estos tipos? En Gaucher sí es muy marcado esto, ¿cierto? Aquí entre los clínicos no es decir, en el medio hospitalario no es tan frecuente decir tipo 1, tipo 2 o tipo 6, sino la no neuropática, la neuropática infantil y la neuropática crónica. Vamos a empezar a ver porque ahí hay cositas importantes. Esta gráfica la adoro, muchachos, la adoro y la presentaré sécula seculón hasta que no haya una mejor. ¿Y por qué me gusta presentarla? Porque esta gráfica lo que nos está diciendo es que la enfermedad de Gaucher tipo 1, la no neuropática,
se presenta en cualquier tipo de población, es decir, en el adulto mayor, en niños, en jóvenes, en mujeres, en hombres, en asiáticos, en negroideos, en caucasoideos, es decir, en cualquier tipo de población se puede presentar esta enfermedad. Dependiendo, como vimos en la gráfica anterior, entonces hay desde asintomáticos, ¿cierto? Que no no presentan ninguna manifestación externa, que es muy variable, va a depender de ese tipo de mutación, es decir, hay niños que desde muy pequeñitos empiezan a mostrar manifestaciones, y esas manifestaciones, ¿cuáles son? Entonces vámonos hacia una grande importante, y que generalmente es por la que va a llegar a su consulta. Esta enfermedad es muy diagnosticada por hematología. Recuerden que todas estas enfermedades son enfermedades que se manejan en un grupo interdisciplinario. Todavía existe el paradigma de que tal enfermedad es del hematólogo, tal del neurólogo. No, estas enfermedades, como casi todas, se convierten en enfermedades multisistémicas, entonces están las diferentes especialidades. Pero generalmente, ¿por qué el hematólogo? Porque estos pacientes presentan una hepatomegalia y una esplenomegalia muy marcada. Entonces, lógicamente, caen al hematólogo, entonces ya empiezan a encontrar otro tipo de cosas. Cuando ya tienen esta hepatomegalia y esta esplenomegalia tan marcada, ya empiezan a estudiarlo, entonces empiezan a encontrar trombocitopenia, anemia. Hoy en día ya podemos decir que son muy pilos, porque cuando hacen médula ósea, una médula ósea, pues se encuentran las células de Gaucher, y eso ya hace el diagnóstico. Sin embargo, quiero decirles que muchas veces, desde que estos pacientes, voy a hablar mucho sobre esta figura, pero ahorita voy a repetir algunas cosas irremediablemente. Listo, porque voy a detallar sobre cada una de estas manifestaciones. Entonces, ¿qué pasa? Hay una, y se los pregunto en el examen, esta es una de las deformidades más frecuentes. Ahorita, incluso preparando la clase, bajé un artículo que no había visto, ahorita se los muestro porque está muy bonito, de un chiquito que le encuentran su enfermedad de Gaucher. Eh, estas deformidades que pueden ser, que son patognomónicas, es decir, si usted encuentra eso, lo más seguro es que tiene un Gaucher, y es lo que se llama las deformidades en frasco de Erlenmeyer. Ahorita les voy a detallar sobre eso, que se da sobre todo en los huesos largos en la parte distal. Entonces, como lógicamente eso no produce nada, pues teóricamente, entonces estos niños pueden estar presentando eso, o los jóvenes, y no se dan cuenta. La cuestión es que empiezan a hacer fracturas, infiltraciones óseas, osteopenia, osteonecrosis, dolores, ¿cierto? Y ahí es donde ya cuando le tiene la hepatoesplenomegalia, ya entonces empiezan a buscar y encuentran que la enfermedad realmente hace tiempo venía. Aquí vemos unos ejemplos clásicos. Son fotos clásicas de Gaucher tipo 1. Y eso que les digo la verdad, yo he visto niños, creo que ahí tengo unas fotos más adelante, con una hepatoesplenomegalia mucho más prominente, ¿cierto? Pero mire que son niños que son, entre comillas, completamente normales, solo tienen este problema de la hepatoesplenomegalia. Vamos a mirar, ahorita volvemos a detallar un poquito cuando veamos rasgos en las manifestaciones clínicas. La tipo 2 es más severa, es más fuerte, se presenta entre los 6 a 6 meses de edad. Generalmente pues, se llama neuropática, porque presentan hipertonía, estrabismo, como lo vemos aquí, disminución en la talla, y estos niños realmente, en su gran mayoría, se mueren antes de los 2 años. Estos niños que
presentan, también se conoce como neuropático crónico o de la infancia. eh, Afortunadamente pues es de muy baja frecuencia. Estos niños entonces presentan oftalmoplegia, epilepsia, ataxia cerebral, espasticidad, demencia, los desórdenes hematológicos, ¿cierto? Y vamos a ver esto, qué es lo que les va a servir como clave. Eh, Muy sugestivo de esto es la hepatosplenomegalia, porque fíjese que durante todas estas enfermedades hemos hablado de la esplenomegalia, ¿cierto? Pero en esta enfermedad es extremadamente marcada, es un poquito parecido, incluso más, como en la enfermedad de Wilson, la de von Gierk, perdón. Eh, entonces, aquí vemos este abdomen prominente. Es aquí tiene más una esplenomegalia que hepatoesplenomegalia, ¿cierto? Miremos las manifestaciones óseas, que eso va a depender mucho de cada eh, paciente, pero lo importante de las afecciones óseas es para los que se vayan a dedicar aquí a la radiología, para cuando vean esto, por favor, no lo pasen desapercibido. Llamen la atención de eso. Porque generalmente lo que pasa es que en pacientes que ya se hace el diagnóstico por la hepatosplenomegalia, cuando se empiezan a pedir las posibles, como ellos han tenido antes de eso, fracturas frecuentes, y se les pide entonces rayos X de antiguos. Ahí ya se notaba las deformaciones en frasco de Erlenmeyer, ¿cierto? Y que es importante eso, que eso puede ser un signo y síntoma para que usted remita al hematólogo, para que le hagan médula ósea, y en Gaucher, porque ahorita lo vemos en Niemann-Pick. Pero aquí es importante porque como tiene terapia de reemplazo enzimático, entonces si nosotros iniciamos esto de manera temprana, pues no se van a tener todas estas afecciones, tanto óseas, que son irreversibles las que suceden a nivel óseo, y las hepáticas. Y por lo tanto, pues va a disminuir la mortalidad. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos entonces los huesos largos, ¿cierto? Básicamente lo que va a suceder es que esa célula que vimos, que es lo que se llama la célula de Gaucher, o sea, la célula que tiene acumulado esos glucocerebrósidos, esfingolipios, ¿cierto? Entonces van a dañar la célula, entonces ellos se van a acumular y van a ser unos agregados de esas células. Entonces lo que va a hacer eso es que va a crear todo un cambio. Recuerden que esta es la fábrica y que es la consecuencia por la cual se va a dar un problema a nivel hepático y a nivel del vaso, porque estas células, ¿cierto? No hacen toda en su línea, como estas son células madre, ¿cierto? Son células pluripotenciales, es decir, lo que se llaman osteoblastos, osteoclastos. Acuérdense que aquí es donde se van a producir la serie roja, la serie blanca. Incluso aquí se empieza a dar, pues en estudios más profundos, ellos aumentan interleuquina 1, citoquina, ¿cierto? Si nosotros lográbamos medir eso, hay un aumento de osteoclastos, pero eso, claro que eso sí se puede hacer por biopsia, pero lógicamente que son pues procedimientos muy invasivos, ¿cierto? Que pues generalmente se hacen es solo en investigación. Bueno, pero entonces aquí se acumulan esas células que finalmente no se diferencian y se acumulan, y lo que va a hacer es una presión mecánica intraósea, ¿cierto? Como esas células se lisan,
Entonces al lisarse se empieza a dañar este tejido acá, y eso hace que haya una comprensión vascular, que haya un aumento de presión, y por eso es que se da la deformidad en forma de Erlenmeyer. Además de eso, como eso se va a empezar a vascularizar, a degenerarse, por eso es que estos niños entonces presentan, por ejemplo, retraso en el crecimiento, osteopenia, lesiones líticas, fracturas recurrentes, fracturas que se vuelven patológicas. Incluso se puede complicar con osteonecrosis cortical, infartos medulares, bueno, en fin. Miren, esto es de la vida real de un paciente con Gaucher post-mortem. Entonces, esto que ustedes ven aquí es un hueso largo, y este es el frasco en forma de Erlenmeyer. Mírenlo, aquí este es el frasquito de Erlenmeyer que lo usan en el laboratorio. Y esto es pues muy complicado, porque incluso esto puede dar una necrosis del tejido, se pueden dar infiltraciones hemorrágicas, se pueden dar osteoesclerosis, osteoporosis, ¿cierto? Pérdida de huesos, ¿sí? Esto es pues ya en una fase muy agresiva, y se puede dar. Por eso es que es importante diagnosticarlo. Entonces, cuando usted, y aquí resalto todo esto que vemos acá, y es los hallazgos de las manifestaciones clínicas, pero ojo, recuerden que cuando ya se da, por ejemplo, esta hepatosplenomegalia, ya hace mucho tiempo que está pasando esto, ¿cierto? Estos huesitos en forma de Erlenmeyer, como lo vemos acá. Entonces, por eso es que yo los invito a los que se vayan a dedicar a radiología, que no dejen de mirar este tipo de situaciones. Porque cuando ya tienen la esplenomegalia y esplenomegalia y la hepatomegalia, entonces muchas veces ya ha avanzado la enfermedad a nivel óseo, ¿cierto? No solamente son las deformaciones, sino que hay osteonecrosis, como vemos acá, o como vemos aquí, problemas osteoarticulares, porque eso promueve las infecciones osteoarticulares y las fracturas recurrentes. Aquí vemos, esto es un estudio por densitometría. Miren aquí el frasco en forma de Erlenmeyer. Esto es una biopsia de este tejido. Miren la célula de Gaucher acá, ¿cierto? Y ¿qué es lo que sucede? Entonces, recuerden que esas células no se diferenciaron bien. Entonces, incluso las células, olvidé decir algo muy importante, esas células de Gaucher se pueden ver en biopsias, en médula ósea, en extendidos de médula ósea, pero cuando están en este estado, que ya están en esta hepatosplenomegalia, incluso en extendidos de sangre periférica, se puede ver. O sea que cuando usted, como hematólogo, o si de pronto como medicina general, alguna bacterióloga, pilia o hematólogo le dice presencia de células de Gaucher, prenda las alarmas, porque es muy posible que ya se esté liberando médula ósea. Y básicamente esas células de Gaucher que se liberaron de la médula ósea se van al hígado y se acumulan en las células de Kupffer. Ojo que pregunto eso en el examen. Eso es lo que lleva a la hepatomegalia. Y de otro lado, ¿cierto? Como esas células, recuerden, por ejemplo, que el vaso es el cementerio de los glóbulos rojos. Entonces, estas células no se diferencian, ¿cierto? Entonces salen a la médula, al torrente sanguíneo, y se van a acumular en el vaso, ¿cierto? Esto que vemos aquí, un niño colombiano con una hepatoesplenomegalia, estos son otros chiquitos, pero vemos que es algo muy prominente.
quiero llamar la atención, además de esto de la esplenomegalia, si nosotros observamos, mire que los huesos, las extremidades son muy caquéticas, ¿cierto? O sea, están son delgadas, pueden ser hipertónicas. Mire, esta niña está muy comprometida. Esto incluso a veces es tan grave la esplenomegalia, ¿cierto? Que pues tienen que sacar el vaso. Ahora, no solamente, aunque la tipo 1 es la no neuropática, cuando la enfermedad no se corrige, no se detecta, no se trata, entonces pueden llegar a tener manifestaciones neurológicas. Y básicamente uno de los problemas de esto es la homeostasis con el calcio, ¿cierto? Y el problema de esos glucocerebrósidos a nivel de las neuronas. Entonces, pues lo que hace es que lleva o a los tipo 2 o 3, o en su defecto en los tipo 1, que pueden llegar incluso a producir estas manifestaciones, es decir, problemas de concentración, neuropatías periféricas, motoras, o sea, falta de coordinación, ataxia, temblor, hipoacusia, etcétera. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Esta enfermedad se diagnostica, les tengo muy buenas noticias, porque si bien nosotros en nuestro medio hay la terapia de reemplazo enzimático, estos laboratorios facilitan que se puedan tomar las muestras de sangre, en papel seco, ¿cierto? Para medir la actividad enzimática. Sí, ya te voy a atender. Pero acuérdense que yo soy una profesora rarita, una investigadora rarita, porque me gusta mucho promover, sobre todo cuando ustedes, los que se vayan a vivir a municipios, a lugares donde no está el tercer y el cuarto nivel, cómo a través de las pruebas hematológicas ustedes pueden verlo. Dime antes de hablar de las pruebas hematológicas. Sí, ¿qué te pregunta? ¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno, entonces sigamos. Entonces, las pruebas hematológicas, entonces, ¿por qué digo yo? Porque usted por un hemograma, aunque ojo con esto, pues recuerde que este tipo de manifestaciones también se pueden dar en otras enfermedades, pero si usted tiene trombocitopenia, neutropenia severa, anemia, problemas en la prueba de coagulación, además de eso tiene esa hepatosplenomegalia, y si usted tiene la posibilidad de que le hagan un extendido de médula ósea, o incluso, como les había mencionado, en la sangre periférica se pueden ver estas células de Gaucher. Entonces aquí les muestro, es porque hay varias tinciones en extendidos de sangre periférica, ¿cierto? Si reportan esas células de Gaucher, ya eso puede hacer el diagnóstico o guiarlo. Miren estas las amo, esta es otra de las que voy a presentar toda la vida, porque esto es de un extendido de sangre periférica, pero si ustedes ven, miren la cantidad de células con Gaucher, ¿cierto? De Gaucher. Eso es patognomónico, eso ya hace el diagnóstico. Ahora, hoy en día, ¿se acuerdan que dijimos que hay unas interleuquinas que ya saben que se han aumentado? Ahorita la que vimos, las que ya han hecho una investigación, por ejemplo a nivel de huesos, aumenta la interleuquina tipo 1, pero incluso usted por pruebas inmunológicas, aquí no se utilizan mucho en Colombia, pero en los países desarrollados y donde hay programas para esto se hace. Entonces
se hacen las pruebas inmunológicas como activación del micrófono, determinación de la interleuquina 8 que está elevada, la quitotriosidasa se aumenta hasta en 5000 veces, la quimoquinina CSL8 está hasta 30 veces elevada. Esta es de las enfermedades que se ha estudiado mucho. Igualmente ya les dije pues como por qué. Esto lo hacíamos, esto es una fotico de nosotros, esto se hacía antes, por eso yo resalto este tipo de pruebas, porque esto es una prueba muy elemental que se hace en plasma, que es lo que se llama la fosfatasa ácida resistente al tartrato, pues ya que no se está haciendo, pero con esto se podría hacer la determinación, cuando esa fosfatasa ácida resistente al tartrato a más de 5 nanogramos por mililitro, hay entonces que sospechar que posiblemente estemos frente a esta enfermedad de Gaucher. Es una prueba muy fácil, es colorimétrica, no necesita sino la reacción química y un espectrómetro. Entonces sería muy fácil, incluso por colorimetría, es decir, solo el cambio de color ya lo daría, ¿cierto? Y como les digo, la microscopía, porque si en células de sangre periférica se encuentra, eso puede ayudar a hacer el diagnóstico. Ya aquí viene pues lo pues más bonito y lo que realmente se hace, que es la medición de la actividad enzimática. Básicamente es midiendo la actividad de la beta-glucosidasa. Esta es como comúnmente se conoce, beta-glucosidasa ácida o beta-glucosidasa. Cada instituto, departamento tiene su técnica para hacerlo, pero básicamente se hace a partir de células nucleadas y lo que se mira es la disminución en la actividad. Se puede hacer por las diferentes técnicas, HPLC, cromatografía de capa fina o espectrofotometría de masa, cualquiera de esas. Aquí vemos, quiero traerles esto que es de un artículo, me gusta mucho porque pues este era lo que yo supuestamente quería poner en nuestra facultad y en nuestra ciudad, porque aquí no hay quien haga eso, donde básicamente la determinación de los diferentes lípidos son los que pueden hacer la enfermedad. Mire, este es uno de nosotros, aquí estamos nosotros con los diferentes, los números son entonces el 1 la esfingosina, el 2, perdón, la esfingonina, esta es la esfingosina, esta es la lisogalactoceramida. Bueno, y qué vamos a ver, ¿cierto? Miren, este es un control. Si nosotros miramos y lo comparamos con el control, podemos ver cuál es el pico más alto, ¿cierto? Por ejemplo, aquí. Entonces el 4, que es la lisolactosilceramida, que es para la enfermedad de Fabry, o en este caso, ¿cierto? Aquí que es Gaucher, que vemos la 1 y la 2 un poquito aumentadas. Esto también me gusta mucho porque realmente si nosotros tuviéramos la posibilidad de tener este tipo de técnicas, ¿cierto? Esto realmente se hace pues por HPLC, pues sería fácilmente determinable de manera muy sencilla hacer un diagnóstico sin que llegara a ser tan costoso, pero todavía nosotros estamos como atrasaditos de eso. Pero el punto aquí es que fíjese que se puede hacer determinación de esfingolípidos y de ceramidas en los pacientes, y de acuerdo a eso vamos a decir si el paciente tiene, pues para diferenciar entre las glucocerebrosidosis. También está la parte genética, también se utiliza, incluso los mismos laboratorios a veces ofrecen eso cuando hay un cuadro muy florido, y entonces se puede hacer también en los Estados Unidos y en Europa. Hay algunos lugares donde se hacen diagnóstico por citogenética, o sea por FISH.
por ejemplo, multiplex FISH, es decir, que son varias ondas, lo estandarizan, varias ondas que permitan unir a los cromosomas. Incluso hay unas cosas pues muy hermosas, no sé si está aquí la chica que está en la Nacho, ella debe saber un poquito de eso porque está con el profesor Juancho López. Se puede hacer diagnóstico prenatal eh, de células de vellosidad coriónica o de líquido amniótico. Y es muy importante los antecedentes familiares, es decir, cuando hay un individuo, pues hacer el rastreo para encontrar pues, los posibles eh, individuos afectados que estén, sobre todo, como yo siempre les digo, en los fenotipos eh, perdón, que no son tan marcados. Bueno, vea, aquí les traje una fotico de citogenética, ¿cierto? Bueno, hoy en día pues existen muchos algoritmos, ustedes saben que en medicina está muy de moda los algoritmos y pues dependiendo del país, incluso para la enfermedad de Gaucher es de los que pues se ofrece como pruebas diagnósticas el cariotipo por FISH. Incluso se pueden hacer, se hacen o sea, se hacen todas, es decir, se hace FISH, bioquímicas y por pruebas moleculares. Esta es una enfermedad autosómica recesiva, entonces es muy importante hacer la parte de la genealogía, sobre todo pues como para identificar, porque si bien los afectados son los que permiten hacer este pedigrí, hay que tener en cuenta los que sean portadores, porque pues sabemos que hay lugares donde hay mucha endogamia, entonces hay que tener cuidado. También se hace por diagnóstico molecular y entonces aquí están, para la enfermedad de Gaucher están todas las gamas, es decir, todavía se hacen alelos específicos, se hacen polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción, se hace secuenciamiento y hibridización y el rastreo genómico que hoy en día se hace con secuencia de siguiente generación. Aquí vemos, esto es de la vida real, ¿cierto? Esta es la PCR y a partir de esa PCR, entonces se hacen se pone la enzima que va a hacer el corte y vamos a tener entonces como resultado la pérdida o ganancia de un espacio que nos va a dar el genotipo, ¿cierto? Aquí vemos que, por ejemplo, los padres son heterocigotos, ¿cierto? ¿Y qué pasa? El paciente que es como es autosómica recesiva pierde entonces un sitio de restricción y de esa manera hacemos el diagnóstico. En cuanto al rastreo genómico para esta enfermedad, también no solamente se hace desde el punto de vista de mirar la parte de la secuencia genética, sino que incluso hay unos que van más allá para decir en qué parte de la enzima, claro, pues que eso está muy ligado a investigación, pero en qué parte de es la secuencia aminoacídica de la enzima, ¿cierto? Entonces, si yo encuentro en la secuencia, yo puedo decir en cuál de las, recuerde que esto nos está diciendo que son en láminas beta o alfa hélice, ¿cierto? Entonces, si nosotros encontramos que está acá, en este lugar, supongamos, y este es un sitio que es un hotspot, que es muy caliente es fundamental para la unión al sustrato, entonces así no esté reportado eso, yo lo tengo en cuenta. Bueno, vamos al tratamiento, porque mire que esto es de las enfermedades que he profundizado mucho. ¿Por qué he profundizado mucho? Porque hay mucha literatura de eso. ¿Y por qué hay mucha literatura? Porque esta es de las enfermedades que tienen tratamiento.
Y el tratamiento es terapia de reemplazo enzimático. De hecho, ya pues hay varias en el mercado. La que yo más he trabajado, he visto y la que tiene eh, muy buenas referencias y muy buenas evidencias es la que es de Genzyme o de Sanofi Company, pues, que es Seracime o este es una eh, tiene la dificultad de las terapias de reemplazo enzimático. Este es semanal, se coloca intravenoso, pues, o sea, por infusión. Entonces, y esto lo menciono porque en nuestros países tiene el complique este tipo de enfermedades, sobre todo por nuestras geografías, cuando los pacientes no están en las grandes ciudades. Pero eso es un tema, pues, como yo les comentaba con el de Fabri, que ahorita voy a tratar con los famosos 22 pacientes con Fabri, a ver cómo logramos crear una forma en la que esos pacientes les puedan hacer su tratamiento en su lugar. Bueno, entonces, ¿esto por qué me quedó? Ah, bueno, esto es una cosa muy importante y es, por favor, los que se vayan a dedicar a hematología, esto es como lo puse ahí después del tratamiento porque muchas veces es decir, estos pacientes generalmente tienen problemas de trombocitopenia y anemia. Entonces, prender las alertas cuando ustedes vean esto. Hay otras enfermedades que se han visto que están asociadas, como la enfermedad de Parkinson y, por ejemplo, el mieloma múltiple, ¿cierto? Se ha encontrado que hay un problema con la actividad de esta enzima. Aquí les dejo este algoritmo, les sirve mucho para el examen para que les pregunto eso, porque podemos decir que es el algoritmo más utilizado. Recuerden que esto va cambiando, ¿cierto? Hay unos que son cada 8 días, como por ejemplo en el algoritmo anterior era semanal, este es cada 2 semanas, eso pues de alguna manera va cambiando. Entonces la cuestión es que aquí es importante pensar que esto es sobre todo cuando se hace el diagnóstico en niños, ¿cierto? Entonces se hace lo que se llama el dosaje de la enzima. Con ese dosaje, entonces ya se mira cómo va a ser la infusión, cómo se va a dar el tratamiento. Porque esto es importante, pues porque resulta que hay casos de niños o de pacientes, que también en adultos, que hacen reacciones adversas, ¿cierto? Y ahí es muy importante la determinación de anticuerpos, para que lo tengan en cuenta. Y esto no solamente es en Gaucher, sino en las terapias de reemplazo enzimático. Por favor, no tirar la toalla. Haga su grupo clínico, haga su staff, porque cuando estos anticuerpos dan positivos, hay dos posibilidades, y sobre todo en las terapias de reemplazo enzimático, que hay varias alternativas. Uno es que usted busque otras alternativas de otro laboratorio, ¿cierto? O en su defecto, cuando no es sino una, es aumentar, disminuir la dosis, ¿cierto? Bueno. Igualmente aquí para rescatar en la parte del adulto es que de todas maneras, si bien realmente la respuesta para esto es importante, pues es buena, toleran muy bien y les va muy bien. Sin embargo, a veces tenemos el problema de que es subóptima y lo que hay que hacer es aumentar eh, la dosis. Y otra cosa importante que es muy aplicable para nuestro medio es que realmente nuestros pacientes, cuando ya les hacemos el diagnóstico, ya están muy comprometidos.
Entonces, pues lógicamente hay que tener muy en cuenta el dosaje, ¿cierto? Mirar cómo es la respuesta y calcular cuál es la dosis óptima para el manejo. Bueno, aquí vemos entonces, esto es de la vida real, esto es una niña antes del tratamiento y después del tratamiento, ¿cierto? Entonces, pues me encanta y siempre voy a poner esta foto porque ahí puede uno ver la evolución de estos chicos. Bueno, entonces, aparte de lo del tratamiento de reemplazo enzimático, hay que tener en cuenta que muchas veces, como vimos en las fotos, a veces hay que hacer, sacar una esplenectomía, sacar el vaso, y a veces está tan comprometido el hígado que los pacientes son candidatos a trasplante hepático. También tenemos que pensar que ellos tienen para los problemas eh, de hueso, ¿cierto? Los problemas óseos, entonces hay que estar haciendo incluso pues o sea, todo el tiempo estos pacientes hay que hacerles revisión y estarlos evaluando, pero sobre todo los que el momento en el que se inicia la terapia de reemplazo enzimático ya han tenido un compromiso óseo, es decir, que han tenido o necrosis o que ya tienen algunas infiltraciones importantes que lo llevan, o que tiene una osteoporosis. Muy importante tener, como ellos presentan algunos problemas como consecuencia de la enfermedad, por ejemplo, la parte hepática, entonces tener muy en cuenta la suplementación de vitaminas, bueno, etc. Bueno, muy bien. El pronóstico de vida en la tipo 1 es bueno, podemos decir, por eso mostré la fotico clásica. Hay que tener como cuidado sobre todo con la 2, que es como, podríamos decir que la más mortal, la 3 es la menos frecuente y la 1, desde que se haga un diagnóstico oportuno y un tratamiento, puede durar toda la vida completamente normal. Existen muchas fundaciones, es de las enfermedades que más se ha trabajado, ahí se las dejo para quien se interese. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos si les parece. No sé si estarán ahí sí, por ahí veo chicos, voy a parar